tú tienes palabras de vida y dime a dónde iré o a quién buscaré. Queridas familias, queridos amigos, viviendo en este clima de la Navidad que nos invita al encuentro con Jesús, nos disponemos a celebrar la fiesta de la Epifanía. Epifanía es una palabra que significa manifestación, porque la Iglesia celebra la manifestación de Jesús no solo a su pueblo, el pueblo judío que esperaba su nacimiento, manifestación en la persona de los pastores concretamente, los pobres son los primeros en recibir su mensaje, sino una manifestación a todos los pueblos que aparecen representados en aquellos magos que vienen de Oriente. Los magos no es una palabra que signifique lo que para nosotros hoy hacer magia. Magos no eran personas como hoy imaginamos el ejercicio de la magia, de la prestidigitación. Eran los sabios, aquellos que estudiaban los astros para conocer el futuro. Pertenecían a una cultura pagana, eran ajenos a la revelación de Dios. ¿Cómo nos cuenta el Evangelio que ellos fueron al encuentro de Jesús? Vamos a leerlo, vamos a recordarlo una vez más. Nos dice el evangelista Mateo que cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Al enterarse, el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. En Belén de Judea, le respondieron, porque así está escrito por el profeta. Herodes mandó llamar secretamente a los magos y después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella, los envió a Belén diciéndoles: vayan, infórmense cuidadosamente acerca del niño y cuando lo hayan encontrado, avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que habían visto en Oriente los precedía hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría y al entrar en la casa encontraron al niño con María, su madre, y postrándose le rindieron homenaje. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones: oro, incienso y mirra. Y como recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino. Es palabra del Señor. Palabra que debemos hacerla nuestra. Los magos venidos de Oriente, ¿por qué se ponen en camino? Ven una estrella nueva, vaya a saber cómo. Y esto, en su cultura, era como el signo de que un rey había nacido. ¿Y dónde? ¿Cómo ir a su encuentro? Ellos sabían de que había un pueblo en Judea que estaba esperando ansiosamente el nacimiento de un rey. Y por eso se ponen en camino hacia allí, como siguiendo la luz de aquella estrella que les llamó la atención. Y nos cuenta entonces el relato que cuando llegaron ahí a Belén, le presentaron sus dones a ese niño y lo adoraron. ¿Cuáles eran sus dones? El oro, un valor simbólico, simboliza la realeza, ese niño será rey. El incienso, que es el que acompaña las oraciones cuando se elevan a Dios, indicando que ese niño es Dios. Y la mirra, el ungüento para la sepultura, que ya va anunciando la Pascua de Jesús. ¿Quiénes eran estos magos? ¿Cuántos eran? ¿Cómo se llamaban? El Evangelio no nos dice nada. Al ver que son 3 los dones que le ofrecen, la tradición
siempre imaginó en 3 magos que se dirigieron a Jesús. Y los nombres es una tradición más tardía. En el siglo VIII, un monje benedictino inglés llamado Beda, conocido como el Venerable, quiso representar en estos magos a todos los pueblos de la tierra. Y así los describió y les dio un nombre. Melchor, como un anciano de cabello y barbas blancas, representando a los pueblos de Europa. Gaspar, más joven, rubio, representando a los pueblos de Asia. Y Baltasar, negro, representando a los pueblos de África, como indicando que ese Jesús que ha nacido vino para todos los pueblos, a todos ya se está manifestando en la persona de los magos. Estamos representados también nosotros, siguiendo la estrella. ¿Cuántas estrellas tendremos en nuestro camino? O sea, cuántos signos, cuántas personas que nos van invitando a ir al encuentro de Jesús y también nosotros a adorarlo. De ahí viene la tradición de los 3 magos de Oriente que adoraron al Señor. Pero el relato, como lo hemos escuchado, también nos presenta a otros personajes. A Herodes, cuando ellos llegan a Jerusalén, al primero que consultan a Herodes, sabemos que ha nacido un rey. ¿Dónde? Y Herodes tiembla. Herodes era un tipo muy sanguinario y tenía miedo de todo aquello que podía aparentar un poder que se le oponga. Así no tuvo problema en matar incluso a algunos de sus hijos y allegados que podían pretender la sucesión de su reino. ¿Se imaginan que cuando le dijeron ha nacido un rey, aquello no entraba en su autoritarismo? Y entonces con hipocresía tremenda dice, vamos a averiguarlo. Llama a los escribas, a los sacerdotes, a las autoridades religiosas. ¿Dónde? Y eso le cuenta que Miqueas, un profeta del Antiguo Testamento, había dicho que era en Belén. Vayan, después díganme y yo también voy a ir. Acá entonces nos encontramos con Herodes, la hipocresía de aparentar como piadoso, voy a ir yo también a adorarlo, pero que en realidad lo que teme es que nazca un rey, y él lo imagina como alguien que pueda hacerle la competencia o incluso destronarlo. Ya el deseo de matarlo surge allá y terminará desgraciadamente en la matanza de los niños de Belén, menores de 2 años, poco después. Tuvo la posibilidad también de reconocer a Jesús, pero su soberbia se lo impidió. Y están los escribas y los sacerdotes a los cuales convoca Herodes y les pregunta. Ellos son los expertos en las Sagradas Escrituras, las conocen y saben que las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento han anunciado al Salvador. Y se lo dicen a Herodes y a través de él también a los magos. En Belén nace el rey. Saben reconocer el anuncio de Dios, pero no se ponen en camino para ir ellos también a adorar. Por eso, esta fiesta de la Epifanía nos presenta a nosotros una invitación, sabernos pueblo elegido por Dios para encontrar a Jesús, el Salvador, reconociendo los caminos que el Señor quiera mostrarnos. Los caminos fueron diversos. A los magos a través de una estrella, a Herodes a través de la palabra de ellos y de los escribas y fariseos, y a esas autoridades religiosas a través de las palabras de la Biblia. Pero las palabras de la Biblia no les sirvieron, las escucharon pero no las siguieron, y Herodes también escuchó pero no pudo encontrar al Señor porque se le impedía su propia soberbia. Vamos a pedir la gracia a Dios de nosotros en esta fecha, vivir una verdadera epifanía
es decir, una manifestación de Dios en ese niño pequeño que llora en brazos de María, que débil en medio de nosotros, pero que viene a traernos la fortaleza y la gracia de Dios. Que siempre sepamos ponernos en camino detrás de la estrella y detrás de la palabra de Dios, como el Antiguo Testamento lo ha anunciado, para encontrar a Jesús y en Él encontrar la salvación. Que Dios los bendiga.